Eso es lo que estamos creyendo en este año, Dios. Tu plan perfecto, ese que siempre es bueno, ese que siempre es agradable a nuestra vida, es lo que se cumplirá. Y en base a esa poderosa declaración de fe, en este año nosotros nos movemos, nosotros avanzamos, nosotros caminamos agarrados de tu mano. Padre, y aquí estamos, oh Dios, dispuestos, dígale al Señor, a recibir tu palabra. Aquí lo que importa, oh Dios, es tu palabra, la cual nunca regresará vacía a nuestras vidas. Y dígale ahí al Señor, yo soy buena tierra, donde tu palabra penetrará como esa buena tierra, esa tierra fértil que dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y la semilla de tu palabra en esta iglesia que te ama, en esta iglesia que te pertenece, Padre, no se perderá, sino que se multiplicará. Así lo creemos en el poderoso nombre de Jesús y decimos amén y amén, amén. Es una bendición y un gran privilegio para mí poder estar aquí con ustedes en esta noche. Mi amado, nuestro pastor se encuentra visitando al obispo Alberto allá en Orlando, pero ya gracias a Dios, mañana viene. Les he contado a los de la mañana que he estado, que hasta el pelo me ha dolido esta semana, pues, pero gracias a Dios ya mañana mi celito ya está por acá y le manda saludos a la distancia, siempre el pendiente de todo. Vamos a ver, ¿quiénes estuvieron presentes el aniversario de noviembre del año pasado? Vamos a ver, unos cuantos. Bien, el año pasado, en nuestro aniversario 24, el obispo emérito nuestro, o el pastor René Peñalba, impartió una palabra profética para esta iglesia. Y para esta iglesia no son las instalaciones, es su vida y es la mía. Y en este año 2026, CCI Comayagua se mueve en base a dos declaraciones. Una es la declaración de fe de respuestas oportunas, que eso se está moviendo a nivel internacional. Y la otra palabra es la palabra profética que fue entregada por medio de nuestro obispo emérito René Peñalba. Y él llamó esa temporada de vasijas llenas para CCI Comayagua en tiempos de dificultad. Y el Señor ha puesto en el corazón de mi esposo enfatizar una vez más esta palabra en los próximos domingos, iniciando este domingo de introductorio, viene la serie en base al estudio de esa palabra profética que dio el obispo René Peñalba. Y yo no voy a ponerme a inventar, voy a agarrar del mensaje literalmente de él y vamos a repasar para aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar ese día y para plantar o dejar bien listo todos los cimientos para lo nuevo que vamos a estar estudiando, que van a venir pastores aquí a ser enseñados para otras nuevas conceptos, siempre en base o a profundidad de esta palabra. Y voy a procurar de hacer un resumen lo más rápido que pueda. El Señor dijo que es temporada de vasijas llenas en tiempos de dificultad. Y esta palabra se basó en dos principales versículos o textos, porciones de la Biblia. En primer lugar, ahí está en el Salmos 37, 19, en la versión Biblia de las Américas, que decía el Señor que CCI Comayagua no serán avergonzados en el tiempo malo. Y en días de hambre seremos saciados.
Y esto no es para algunos, o eso no es en algunas áreas, en todas las áreas, usted y yo vamos a ser saciados. No seremos avergonzados en medio de las circunstancias de vida. ¿Cuántos creen esta palabra? Eso fue lo que el pastor vino a impartir a nuestro espíritu. Y yo no sé el día de hoy, tú que estás viviendo, qué tiempo malo estás viviendo, afianza esta palabra en tu vida y en esa área. No serás avergonzado. Podrás sentirte mal en este momento, podrás sentirte triste, podrás ver que ya estamos iniciando el tercer mes del año y todavía veo un panorama no claro, pero recuerda esa palabra del Señor. No serás avergonzado y en días de hambre seremos saciados. Y el Señor a través de la vida de nuestro obispo nos decía, ok, está esa palabra, pero ¿cómo vamos a activar? ¿Cómo vamos a activar esa palabra profética que acabamos de leer? Que no seremos avergonzados en el tiempo malo y que cuando se presenten esos días de hambre, nosotros vamos a ser saciados. A esa temporada, él le llamaba temporada de vasijas llenas. Y la segunda porción bíblica en la cual él pasó toda esta temporada es en Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. En esta porción de Segunda de Reyes 4 del 1 al 7 habla sobre una viuda que tenía un escenario muy difícil. Escenario de pérdida, escenario de luto, de muerte, y no solo eso, también presiones financieras, presiones emocionales también, porque sus hijos estaban sujetos a ser sustraídos de su hogar, de su seno materno, y se iba a ir lejos junto con el acreedor, porque en aquel entonces, si había una deuda pendiente y la familia o la persona no podía pagarla, estaba en su derecho de tomar o al mismo deudor principal o a sus hijos con tal de cubrir la deuda. Y ese es el escenario de esta porción bíblica. Y el obispo nos decía cómo activamos esa nueva temporada de vasijas llenas. Como punto número 1, él nos decía clamando sin temor. Acompáñenme ahí al versículo 1. Nos dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, que dice, clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo, ¿qué? Temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Como punto número 1, vamos a activar en nuestras vidas esa temporada de vasijas llenas en tiempos de dificultad, clamando sin temor. ¿A quién? Al Señor. Él es nuestra fuente primaria. Usted y yo vamos a acudir de manera primaria al Señor, aquel que es el arquitecto de su vida, a su Padre Celestial. Y claro, en segundo lugar, el Señor ha puesto hombres y mujeres de Dios, y usted puede acudir a aquellos que son de su confianza y clamar delante de ellos. Pero hago una observación. Si ustedes se fijan, la viuda de este hombre le dijo, tu siervo temía al Señor. Y es algo muy importante. Usted y yo debemos de ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Porque siempre digo algo, Dios nos ve las 24 horas del día, Dios escudriña corazones, pensamientos, Él no se equivoca a la hora de hacer lecturas de su vida y de la mía. Por lo tanto, debemos de caminar en integridad para presentarnos definitivamente sin temor delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén?
No debemos de temer para clamarle al Padre. Segundo punto, nos decía el obispo cómo activar esa temporada de vasijas llenas, usando con fe sabia y valiente lo que tenemos. Versículo 2, y Eliseo le dijo, Eliseo el profeta, ¿verdad? Le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella le respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Si aquí observamos bien, es algo admirable de esta mujer. Dijimos que estaba en luto, dolor, pérdida, lo más seguro humillación, porque le estaban cobrando los acreedores, no podía pagar, se querían llevar a sus hijos. Qué escenario más terrible, ¿verdad? Y el profeta le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en casa? Y es algo de resaltar. La mujer no dijo, ¿qué? ¿Y por qué me preguntas eso? Y no estás viendo que te estoy diciendo que se murió mi marido. No estás viendo que te estoy diciendo que mis acreedores se van a llevar a mis hijos y tú me dices, ¿qué puedo hacer? Y tú me dices, ¿qué tengo en casa? Esa no fue la actitud de la mujer, ¿verdad? La actitud de la mujer, por eso el obispo nos decía, fue sabia y valiente y dijo, lo único que tengo, tu sierva no tiene en casa más que ¿qué? Una vasija de aceite. En vez de ver el escenario pesimista de lo que no tenía, ella se fijó en la oportunidad. ¿Qué tengo? En la oportunidad, se enfocó en seguir la instrucción de el hombre de Dios. Muchas veces el Señor va a romper nuestro raciocinio, nuestro esquema mental, y tengamos mucho cuidado. ¿Saben en qué? Lo que oraba la pastora Patti, yo le decía a ella, el Señor ha alineado siempre lo más hermoso, toda esta celebración a su corazón, a ser, ¿saben qué? Obedientes a la instrucción y a la voz de Dios, aunque parezca que no nos gusta o aunque parezca que sea ilógica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que usted tiene ahí en sus manos hoy en día? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en sus manos? Como vasija podría ser talentos. Su única vasija de aceite podría ser algún recurso que el Señor ha puesto en sus manos. El Señor quiere que no tengamos miedo en poner lo poco que usted y yo tenemos en las manos de Dios. Y el obispo nos decía que debemos de aprender a poner en contacto lo poco que tenemos, en contacto con el poder de Dios, para que el Señor venga y haga un milagro en nuestras vidas, un milagro extraordinario y sobrenatural en nuestras vidas. Con una fe sabia, sin renegar, sino que ella fue valiente. Ella buscó lo único que tenía y lo presentó. Ella no le dijo, ¿y para qué quieres? ¿Para qué quieres saber qué es lo que tengo? Explícame primero y después busco. Ella fue clara a hacer la instrucción del hombre de Dios. Y eso es lo que nos explicaba el obispo en nuestra celebración de aniversario. Como punto número 3, también él nos decía cómo activamos esa temporada de vasijas llenas en tiempos de dificultad para su vida y la mía. Decía, tomando acciones de fe, tomando acciones de fe. En el versículo 3 nos dice, entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. De nuevo resalto la actitud de esta mujer. ¿Qué? La mujer no le dijo, ¿qué? ¿Tú crees que yo voy a andar pidiendo prestado a mi vecino vasijas? Yo que
que estoy ahorita en la humillación más grande, que los acreedores me están cobrando, no puedo pagar, se van a llevar a mis hijos y tú me estás diciendo que vaya a pedir vasijas prestadas a mis vecinos? No. Ya vamos a ver más adelante cuál fue la actitud de esa mujer, y es la obediencia. Y la acción de fe es vasijas vacías, no pidas pocas. El obispo nos decía que usted y yo no debemos de retener, no debemos de guardar algo que ahí tenemos en nuestro hogar, que más bien debemos de soltarlo, debemos de vaciarnos de eso para que el Señor se encargue de llenar. Si yo necesito provisión económica, entonces hay un principio bíblico que es mejor dar que recibir, lo que nos explicaba aquí el hermano Julio nos decía eso. Y así entonces activo yo ese milagro, no reteniendo, no guardando, y esas vasijas quedarán vacías para que sean llenadas del poder de Dios en su vida y en la mía. Como punto número 4, ¿cómo activamos esa temporada? El obispo nos decía activando el milagro a puerta cerrada. El versículo 4 nos dice, luego entra, le dijo el hombre de Dios, le dijo Eliseo a la mujer, luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas las vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. El milagro se activó a puerta cerrada. Significa que en su intimidad con Dios y en mi intimidad con Dios es donde se va a activar el milagro. Y un dato que vale la pena resaltar es que el hombre de Dios le dijo, detrás de ti y de tus hijos, sus más cercanos, su familia. Y el obispo nos decía aquí que en la intimidad de nuestro hogar, de nuestra familia, no todo el mundo puede entrar, no cualquiera podemos dejar entrar a la intimidad de nuestro hogar, a compartir algunas situaciones, algunas palabras que el Señor nos ha dado, sueños que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué no todo el mundo lo va a entender? No todo el mundo lo va a entender. ¿Se imaginan los vecinos de esta mujer? Qué loca esa mujer, mírenla, pidiendo vasijas, pura loca, mírenla ahí, allá va con todas las vasijas con los hijos. ¿Ve? No entendían los vecinos seguramente, se burlaban de la viuda, pero ella tenía un trato con el hombre de Dios, una confianza con el hombre de Dios de que él iba a resolverle. Y eso es lo que el Señor a través de la vida de nuestro obispo, y hoy estamos nosotros recordando en este año, el Señor va a llenar vasijas. ¿Vasijas de qué? Decía el obispo, a ver si recuerdan, de las finanzas, del empleo, de negocios o emprendimientos, de la educación de nuestros hijos, de bienes, deudas, inversiones, construcciones, adquisiciones y de la obra misionera también. Por lo mismo, el principio de si damos, vamos a recibir. Y máxime dar en la obra de Dios, eso está comprobado. Se desata un milagro para nuestras vidas. Y punto número 5, ¿cómo activamos? Nos explicaba el obispo esta temporada en nuestras vidas. Como punto final es realizando la acción profética, llenar las vasijas. Miremos lo que dice el versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos
le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Si se fijan en la historia y ustedes la pueden leer más a detalle, porque este no es el mensaje principal, este es un repaso del mensaje literal que el obispo nos dio. Ustedes van a poder encontrar en esta porción bíblica que la mujer siguió las instrucciones del hombre de Dios tal cual él las dijo. Y ahí, cerrada la puerta, ahí en la intimidad de su hogar, ella y sus hijos, ella agarró la única vasija de aceite y empezó a verterlas en las vasijas vacías, y así se iba reproduciendo el milagro. Las otras vasijas estaban siendo llenas. Usted y yo debemos de hacer o realizar la acción profética, llenar vasijas, donde en la presencia del Señor, actuando en fe cuando el Señor le da una palabra, aunque muchas veces no pueda comprender. ¿Dónde hay palabra del Señor? Aquí en la Biblia. Dice que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que no hay justo desamparado. Dice el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Tal vez no puedas pagar la mensualidad de tus hijos, o te ves complicado en pagar la renta o el préstamo ahí que tienes con algún banco, pero en nuestra intimidad, usted y yo podemos activar proféticamente ese llenado de vasijas. ¿Cuántos dicen amén? Y el resultado, nos decía el obispo, de todo este proceso de fe sabia de esta mujer, de fe valiente de esta mujer en entregar lo poco que tenía. Y es que el Señor, nos decía el obispo, es especialista en multiplicar lo poco. ¿Se acuerdan? Los 5 panes y 2 peces, Él alimentó una multitud. Por eso no temamos. Con fe valiente y sabia entreguemos lo poco que usted y yo tenemos. Ahí solo es de pensar, ¿qué es lo que tengo en mi casa? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en mis manos? ¿De qué talentos el Señor me ha dotado para yo poder activar un milagro en la parte económica? Y el versículo número 7, después de que toda la instrucción del varón de Dios se cumplió tal cual por medio de la viuda y sus hijos, dice el versículo 7, vino ella luego y le contó al varón de Dios, le contó que mientras iba llenando con la única vasija de aceite que tenía, las vacías, estas poco a poco se iban llenando totalmente. Le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí el Señor no le dijo nada espiritual, nos explicaba el obispo, no le dijo, mira, luego entonces ya están todas las vasijas llenas, andate a las 3:30 de la madrugada, ya en la terraza de tu casa, te pones a orar y le hacen algo místico ahí y ¡pum!, se va a convertir en dinero y vas y pagas. No. ¿Qué le dijo? Ve y vende. Ve y vende. Y el obispo nos decía algo tan bello que impactaba mucho mi espíritu. Decía que cuando Dios quiere hacer algo por nosotros, Él quiere que nosotros hagamos algo también. Porque al Señor le gusta que usted y yo trabajemos. El Señor le gusta a la gente diligente, no el perezoso. La palabra del Señor nos dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta, es muerta. Y entonces de aquí viene esta serie nueva. Hoy vamos a ver el tema del mensaje. Hoy, una vez ya repasado de una manera bien general, el mensaje del obispo vamos a profundizar en esa primera frase, ve y vende. ¿Qué significa? Ve y vende.
¿Están listos? Amén. Bien. Analicemos la primera palabra que le dijo el profeta a la mujer. Ya tenía todas las vasijas llenas, ¿cierto? Ya el milagro había sucedido en puerta cerrada, en la intimidad junto a sus hijos. ¿Qué significará ver? Haciendo un análisis morfológico de esta palabra. Viene la categoría gramatical que de un verbo. El verbo, ¿qué significa? Una acción. Usted y yo debemos de accionar. También esta palabra ve, cuando hablamos de la persona, es la segunda persona del singular. El tú, hablando de los pronombres personales. O sea, era para la mujer. O sea que el día de hoy esa palabra es para mí, diga. Es para mí. Esa palabra es para mí. El Señor me dice a mí el día de hoy, Carmen, ve. El Señor te dice a ti el día de hoy, Pati, ve. Leticia, ve. Es para mí. El modo es imperativo en el que está formulada esta palabra. Imperativo significa que expresa una orden, es una instrucción. El Señor no nos dice, Carmen, si te parece, si querés, sino que es imperativo, es una orden. Y el número es singular, número de personas singular, es decir, solamente uno. Etimológicamente esta palabra, su origen viene del verbo ir. Y sabemos de nuevo, verbo implica acción. Proviene específicamente del latín, no sé leer latín, lo voy a leer tal cual. Vade, del verbo vader, vadere, que significa ¿qué? Caminar o avanzar. Estamos entonces en nuestro día a día, con nuestras situaciones de vida pendientes, pero con una poderosa palabra profética de parte del Señor. El Señor desde noviembre, y yo quiero que aquí recuerden y interioricen eso hoy. Desde noviembre el Señor a cada uno de ustedes llenó vasijas. Recuerdan que aquí hubo una mesa y se pusieron vasijas y el hombre de Dios empezó a impartir. O sea, las vasijas, si es cierto, son algo simbólicas, pero la vasija representa su vida, representa mi vida. Y él bendijo y derramó el aceite, recuerdan, anoten esto, el aceite de la provisión milagrosa para sus finanzas, para sus empleos, para sus negocios, emprendimientos, para la educación de sus hijos, para nuestros bienes, nuestras deudas, nuestras inversiones, construcciones, adquisiciones y la obra misionera. El hombre de Dios se encargó. ¿Y ahora qué hago yo? Yo tengo una palabra. Y él decía, solo 2 iglesias a nivel, ustedes del mundo, sintámonos con un corazón humilde, privilegiados, porque Dios lo hizo con nosotros. Dijo 2 iglesias, una San Pedro Sula, el Señor me dio una palabra puntual para ellos. Y segundo, ustedes, dijo CCI Comayagua. Y yo no sé ustedes, pero yo sí me he apropiado de esa promesa. Yo ya tengo una vasija simbólica, claro, en mi casa, allá tengo otra en mi escritorio y las demás las tengo aquí en la entrada de la oficina y aquí está la más grande en la iglesia, que esa es la de ustedes, la más grande, la dejé para todos ustedes. Y entonces yo voy a ir caminando en este año, tal como dice el verbo ve, camino, avanzo, pero yo voy con esa promesa, que yo no seré avergonzada en los tiempos de dificultad. Pero yo voy con esa promesa caminando de que allá en los tiempos o en el día de hambre yo seré saciada. Y yo voy caminando en este año, iré en el resto de los meses caminando, avanzando con esa promesa en mi cabeza, que el Señor ha derramado el aceite de la provisión milagrosa en todas estas áreas.
¿Cuántos dicen amén? Y usted también debe de avanzar, debe de caminar este año, no solo recordando y teniendo presente que la respuesta de Dios vendrá en el tiempo oportuno a sus peticiones, sino que el Señor llenará las vasijas de la provisión milagrosa para su vida. Y saben que hago énfasis también para la educación de sus hijos, para aquellos que son padres, porque yo lo he visto acá. Muchos de ustedes, padres, con mucho esfuerzo, sacrificio, mandan a sus hijos a estudiar a buenas universidades. Y el hombre de Dios dijo, el Señor te va a proveer para pagar la educación de tus hijos. Y eso es una realidad. ¿Qué ejemplo en la Biblia encontramos de un varón de Dios que fue, que caminó, que avanzó? Josué, acompáñenme a Josué 1:2. Dice esta porción bíblica, mi siervo Moisés ha muerto. Hagamos una pausa. Como que el escenario era igual que la viuda. En esta porción bíblica se está hablando de Josué, un varón de guerra, líder del pueblo de Israel. En ese tiempo Moisés, el gran libertador de Israel, había muerto. ¿Cómo creen que estaba Josué? Triste, seguro desanimado porque se iba a quedar a cargo del pueblo de Israel. Seguro que estaba angustiado porque su mentor espiritual o su mentor en temas de integrales ya se había partido, ya no estaba. Y a él le tocaba, él era como el sucesor. Y continúa la porción bíblica. Ahora pues, ¿qué le dice? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Le dice, levántate. Yo analizo eso, levántate. Muchas veces nos sentimos como tristes, nos sentimos desanimados, nos sentimos que ya no podemos más ante las situaciones de vida, ante pérdidas. No sé lo que tú estás viviendo, pero hoy el Señor a ti te dice, levántate. Sigue avanzando, pasa, mire, avanza, camina, cruza ese Jordán. El Jordán era un río y en ese tiempo el Jordán estaba bien caudaloso, imposible de cruzar ese río. Pero el Señor le daba la instrucción, levántate y pasa. Vamos, Josué, camina, avanza. Sé que estás triste, sé que estás en medio de una situación bien difícil, crees que ya no vas a poder. ¿Se imaginan Josué cubrir el puesto del gran Moisés, el libertador de Israel? Pobre Josué, era un muchacho. Y el Señor le dice, levántate y pasa. Sigue avanzando, sigue avanzando. Y eso es lo que el Señor hoy quiere que usted y yo sepamos. Avancemos, iglesia, porque proféticamente hemos recibido, dijimos, la llenura del aceite de la provisión milagrosa para cada una de esas vasijas. Ahora bien, muchos me dicen, pastora o Carmen, Carmencita, como tú quieras, me dicen, no sé en realidad qué hacer, qué dirección tomar, no sé hacia dónde dirigir mi vida para obtener una bendición económica. Y preparando este mensaje, el Señor ponía esto en mi corazón. Para esas personas que no tienen dirección, miren qué hermoso. Para esas personas que dicen, yo quiero avanzar, yo quiero caminar, pero no sé hacia dónde. Yo le pido ahí que cierre sus ojos y reciba esta palabra del Señor. Salmo 32:8. El Señor hoy te dice, amada hija, amado hijo, te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré y pondré sobre ti mis ojos.
¿Cuántos dicen amén? Si no tenemos una dirección exacta, que muchas veces así pasa, así sucede. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A todos hemos encontrado esa situación de vida. Agarrémonos y apropiémonos de esta palabra. Te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré. Y dicen otras porciones bíblicas, sobre ti pondré mis ojos. Dice, velaré por ti. Es decir, el Señor no nos va a dejar abandonados. Así que podemos andar, podemos caminar con esa confianza que el Señor va ahí de nuestra mano, aconsejándonos, guiándonos. Sobre nosotros Él tiene puesta su mirada, amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora evaluemos la segunda palabra, vende. Y aquí les quiero contar una anécdota de mi amado. Bueno, amor, me dice, antes de irse, a usted le va a tocar iniciar la serie y le va a tocar hablar de vender. Y yo, ¿qué? ¿Usted quiere que hable de ventas? Le digo yo. Sí, amor, de ventas, porque los demás van a hablar de pagar y el otro de administrar, los demás pastores. Pues, santo Padre, dije yo qué voy a decir de ventas, pero al final, como es el Señor, ¿verdad? El que pone el mensaje. Vamos entonces con la palabra vende. ¿Qué le dijo el profeta una vez que estaban todas las vasijas llenas? Ve y vende. Ve y vende. Le dijo a la mujer, ok, acciona, ¿verdad? Vas a accionar, vas a caminar, vas a avanzar. Ahora evaluemos esto, vende. Obviamente viene de la palabra vender. Y según el diccionario, hablando del término de ventas, es la acción mediante el cual un vendedor ofrece un producto o servicio a un cliente para satisfacer una necesidad, culminando en una transacción económica a cambio de un valor monetario, obviamente, ¿verdad? Es decir, a cambio del precio, lo que llamamos hoy en día el concepto de precio. Y aquí es cuando el obispo nos decía, el profeta de Dios no le dio una instrucción súper espiritual, sino que le dijo, ve y vende, o sea, la mandó a vender. ¿A vender el qué? Las vasijas llenas de aceite. Estudiando el original hebreo de la palabra vende en esta porción bíblica es entregar. Entregar y a cambio obviamente hoy en día de un valor monetario. Las vasijas, una vez más, quiero repetir esto, que el Señor llenó en nuestras vidas, están orientadas en el ámbito de nuestra economía. O sea que el Señor puso algo realmente en el corazón de nuestro obispo y Él quiere que CCI Comayagua, el Señor, que CCI Comayagua seamos bendecidos económicamente. Porque si usted evalúa cada vasija nombrada por Él, vuelvo y se las repito, finanzas, empleo, negocios o emprendimientos, educación de nuestros hijos, bienes, deudas, inversiones, construcciones, adquisiciones, y la obra misionera está relacionada con ¿qué? La parte definitivamente económica. Ahora bien, a la luz de la palabra vamos a ver qué menciona la Biblia referente a las transacciones económicas. El Señor nos va a bendecir porque lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Lo va a hacer. El Señor nos va a bendecir. Tú vas a tener un buen empleo, un empleo digno. Tú vas a tener unas finanzas saludables. Tú vas a prestar, más bien no vas a pedir prestado. Tú vas a poder pagar la educación de tus hijos. Entonces, ¿qué menciona la Biblia referente a transacciones económicas? Miremos. En primer punto, yo encuentro que estas transacciones deben ser honestas, justas y sin codicia.
honestas, justas y sin codicia. Evaluemos lo que dice Levítico 25:14. Leamos y dice: y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, ¿qué dice? No engañe ninguno a su hermano. No engañe ninguno a su hermano. Eso implica ofrecer precios justos. Eso implica ofrecer productos de calidad. Eso implica no mentir en la publicidad. Eso implica no retener salarios, no engañar. Porque si yo quiero bendecir mi área económica, definitivamente tengo que hacer lo correcto, como era el hombre que murió, el esposo de la viuda. Le dice: tú sabes que era un hombre temeroso de Dios. Qué lindo que alguien se presente ante el Señor y diga: tú sabes que Jenny era temerosa de Dios o es temerosa de Dios. Tú sabes que Patty es temerosa de Dios. Que Norma, que Gracia es temerosa de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y entonces así la palabra del Señor nos dice que usted y yo debemos de que amar o movernos con honestidad, con justicia, en medio de cualquier transacción económica. Y mientras hacía ustedes este mensaje, me acordé de mi primer trabajo. Recién graduada me salió un trabajo con una empresa de Panamá. Y estaba yo encargada de mercadear un software orientado a empresas de distribución. Y también me encargaba de venderlo. Yo me reunía con la alta gerencia de todas estas empresas de distribución. Pero yo, ustedes, recién graduada, llego al área junto a mis compañeros. Eran unos tigres ustedes en las ventas. ¿Okay? Yo los escuchaba hablar. Santo Padre Señor, algún día llegaré a ser como ellos. Ya era gente más adulta. Yo me gradué a los 22 años, 23, por ahí ya estaba trabajando. O sea, cipote estaba yo. Y en medio, en realidad, de gente adulta, y yo los escuchaba, y poco a poco que yo ya me iba metiendo en el conocimiento de todo, yo me di cuenta, ¿saben qué? Que ellos engañaban a los clientes. Y es que los vendedores tienen esa fama, ¿verdad? Que engañan, que mienten. Esa es la fama. Y yo me di cuenta realmente que ese era como el proceder, y algunos de ellos tan bellos, digo yo, porque algunos de ellos de una buena manera, ellos me decían y me aconsejaban: mira, para cerrar rápido ese negocio, tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y me decían cosas que yo decía: uy, no, pero eso no es cierto, eso no es correcto. Eso es engañar. Y engañaban a los clientes, les decían una fecha de instalación, les ofrecían el cielo, el mar y la tierra, pero a la hora de la hora eso no se podía. Dios no bendice ese tipo de acciones. Yo determiné, yo dije: yo no voy a estar engañando a mis clientes. Yo le hablaba a mis clientes con la verdad. Yo siempre he sido una persona, y la gente que es cerca de mí lo conoce. Yo soy amante de la verdad. Y ustedes, yo le hablaba a mi cliente con la verdad, y yo movía dentro de la empresa cielo, mar y tierra. Si tenía que hablar con el mero dueño de la empresa, yo hablaba con tal de cubrirle a mis clientes lo que yo le había dicho y prometido, y así era. Mis clientes me amaban, todos me buscaban, querían que yo los atendiera, y gloria a Dios, llegué a ser una de las mejores en el área, porque el Señor recompensa esa honestidad, esa justicia. El Señor ama a ustedes, que nos movamos sin codicia, sin avaricia. Él ama eso y nos pone en lugares altos. Ya vamos a ver más adelante. Miremos Levítico 19, 35 al 36. ¿Qué nos dice esta porción bíblica? No sean injustos en el juicio, ni hagan ¿qué? Trampa al medir terrenos,
o al pesar o medir algo, usen balanzas, pesas y medidas ¿qué? Justas. ¿Verdad que en algunos lugares comerciales hemos encontrado balanzas adulteradas? ¿Ustedes creen que esos negocios, esas empresas, estas personas, esos emprendimientos son sostenibles a través del tiempo? Un negocio se establece para ser sostenible, para trascender a través del tiempo. No es para que hoy sí funcione, dentro de 2 años no. Obviamente uno como inversionista, como emprendedor, desea que aquello sea sostenible y trascienda. Cuando nos enfocamos en cosas incorrectas, eso no es sostenible. Y ustedes me podrán decir, no, pero yo los veo bien. Súper, les va mejor. Alguien en la mañana eso me decía. No, yo los veo súper bien. Más bien ellos, eso es lo que yo siempre me cuestionaba. Yo miro que a los malos, a los que hacen trampa, a los que son injustos, deshonestos, que reciben dinero, les va bien. ¿Se acuerdan de Habacuc? Así decía Habacuc, ¿se acuerdan? Que empezaba a quejarse de la maldad. Y el Señor le dijo, no, al final no es así, porque el mal nunca va a prevalecer sobre el bien. Eso no es sostenible, el mal no es sostenible, pero el bien siempre, siempre va a ser de bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miremos el siguiente porción bíblica, Amós 8 del 4 al 6. Otra evidencia bíblica de qué debemos de hacer en torno a estas transacciones económicas o comerciales. Oigan esto, dice, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano, o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Esta gente decía que pase los días feriados, que pase el día de reposo, el día de descanso, porque yo lo que quiero es vender, yo quiero generar dinero. No es que está malo, pero miremos lo que sigue el siguiente parte. Sigue diciendo este versículo, ustedes, dicen, buscan, ¿qué dice? Achicar la medida y aumentar el precio. Falsear ¿el qué? Las balanzas. ¿Y vender el qué? Los desechos del grano. Comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Y termina el Señor esta porción bíblica aquí, él hace ver todas esas cosas que a Él no le gusta, que achiquemos la medida, que aumentemos el precio, que falseemos las balanzas, que engañemos ofreciendo los desechos de algún grano. Y termina esta porción diciendo, dice el Señor que sus obras Él no las va a olvidar jamás. Eso malo que hacen. Y decía, y sus canciones y sus alegrías se volverán lamento. Vean qué tremendo. No le agrada al Señor todas estas cosas de engaño, de mentira, de injusticia. Si usted posee el dinero, si usted posee la posición económica para dar al necesitado lo que realmente merece, pague o dé un precio justo. Eso es lo que la Biblia nos manda. Dios juzga severamente la codicia en las ventas, vemos reflejado en esta porción bíblica. Las personas, recordemos que realizan estas prácticas, su riqueza es temporal, eso es efímero. La Biblia dice, va como a un saco, ¿qué? A un saco roto. Miremos una porción más, Proverbios 15:27 nos dice, el que codicia, Proverbios 15:27, si me ayudan en pantallas, el que codicia ganancias injustas, ¿qué dice? Perturba su casa, mas el que aborrece el soborno, ¿qué? Vivirá.
esa es una realidad. Aquí viene y se integra esta parte, un nuevo concepto, el soborno. Hoy en día eso es normal en las operaciones comerciales, ¿sí o no? Y ustedes me podrán decir, no, pastora, pero es que yo no voy a poner ningún negocio, lo mío es que yo ando buscando un trabajo. Esto aplica para la parte de buscar trabajo. Le doy un ejemplo de donde el Señor me sacó y no me da pena. Cuando yo ya terminé todo el pensum académico, yo tengo una amiga que ella siempre tuvo y tiene todavía un souvenir en todos los aeropuertos. Ella es una amiga un poquito mayor que yo. Yo me gradúo, yo termino el pensum académico, pues entonces, ¿qué creen? Como todos hacemos, ¿verdad? Amiga, fíjese que ya voy a tirar mi currículum, mi hoja de vida. Por favor, ¿qué le parece si la pongo ahí como que yo trabajé ahí, amiga? Así le dije, no les estoy mintiendo. Como que si yo trabajé ahí, amiga, en su souvenir ahí del aeropuerto, allá del Tocontín de Tegucigalpa. Sí, amiga, dele, no se preocupe, póngalo. Yo ahí contesto la llamada. No voy a entrar más a detalle. Yo me postulé en ese momento. Yo quería estar en la empresa del grupo Intur, en un puesto de mercadeo. ¿Qué creen? No me dieron el trabajo porque yo estaba siendo que deshonesta. No estaba yo engañando al Señor. Definitivamente no le agrada eso. No le agrada eso. Y esta palabra de Proverbios 15:27, yo la vi cumplida una realidad en ese primer trabajo mío. Mi compañero, él era codicioso realmente, porque ustedes en las ventas entre uno coloca más o los contratos nuestros eran de miles y miles de dólares y entre más alto era el valor del contrato, obviamente más comisión ganaba uno y ganaba en dólares. Entonces, claro, o sea, mi compañero quería, olvídese, pero ¿qué creen? Empezó él a elevar tanto el precio, elevó tanto el precio que no solo perdió ese negocio en particular, ese contrato, sino que la cuenta entera la perdió. La cuenta se fue de la empresa y se fue para la competencia. Perturba su casa. Esa palabra, cómo el Señor me la recordaba, ese evento de mi vida ya en mis inicios. El que codicia ganancias injustas perturba su casa, mas el que aborrece el soborno, ¿qué? Vivirá. Y eso se da no solo entonces a los empleos, ¿saben también cuándo se da? ¿En qué área? A los abogados. Mis papás son abogados, no van a creer que es por algún abogado de acá. Ellos me contaban la historia, porque esto es de donde nos desempeñamos. ¿Qué es lo que tengo en mis manos? En lo que usted se dedica. Acordémonos, como la viuda le decía, ¿qué tienes en casa? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos en nuestras manos? Me decía mi papá, ¿sabe qué, hija? Mi papá a mí me enseñó, gloria a Dios por mi padre, la integridad. Me decía, y él se ponía enojado, ¿va? Él llegaba a la casa bien enojado contándome, fíjate que perdí este caso porque el abogado, en la contraparte de él, le ofreció dinero. Y me decía, nunca, hija, y a mi hermano igual, nunca vayas a hacer eso en tus trabajos, sostenete. Mi papá no solamente aplicaba eso en ámbito de la corte o los juzgados en el cual él presentaba sus casos. Él muchas veces, en momentos de su vida, él ya está jubilado, él estuvo en cargos de gobierno como secretario general de instituciones o secretarías de Estado. En el gobierno o en el ente gubernamental, y ustedes lo saben, es donde más se maneja la parte de soborno. Pero ahí es donde más usted y yo y la gente que el Señor ubica en esos lugares, se prueba la integridad. Se prueba la integridad y el carácter de ser firme a decir no ante algo que al Señor no le agrada.
y él nunca cedió ante ese soborno. Muchos de sus amigos, abogados, lamentablemente no están bien, se los digo con conocimiento de causa. Yo veo cumplida esta palabra hoy en día. Mi papá ya está cerca de los 80 años. Y yo lo veo a él, que fue un hombre íntegro, que fue un hombre justo en esta área de no aceptar soborno, pero es que era intenso. Miren que ustedes ni un cafecito le llevaba ahí a la receptora de los juzgados. Y mi mamá le decía, aunque sea un café. Yo decía, sí, papá, un café, no, eso no es malo, le decía yo. No, él ni café daba, está bien. Y yo hoy en día veo cómo él está comparado a estos otros de sus amigos. Así que aquí vamos a salir bendecidos, apropiados de esa palabra, de que vamos a salir a hacer nuestras transacciones económicas en lo que usted y yo nos dedicamos, pero lo vamos a hacer de una manera honesta, justa y ¿qué? Sin codicia. ¿Qué más menciona la Biblia referente a las transacciones económicas? Para el éxito de estas debemos de ser ¿qué? Diligentes. Dios ama la diligencia. Proverbios 13:4 nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes se enriquecerá. El Señor ama a la gente diligente, el Señor ama a la gente que trabaja, a la gente que se esfuerza, aquellos que son disciplinados. Otra porción bíblica sobre la diligencia, Proverbios 12:24 nos dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Esto significa que el de manos diligentes o aquel disciplinado, aquel que trabaja, estará en puestos de liderazgo, en puestos de autoridad. Pero el perezoso, el negligente, estará siempre como un subalterno. Y estudiando el original hebreo de esta palabra perezoso, de negligente en otras versiones, escuchen esto, qué significa o con qué lo compara. Se describe como un arco, el arco donde se tiran la flecha. Está el arco y ese arco no tiene tensión para disparar la flecha. Es un arco flojo. Estudiando los originales hebreos, esa comparación hace del negligente, del perezoso, como un arco flojo. Si yo pongo un arco aquí, tiro la flecha, pero con un arco bien tensado, yo digo, quiero que la flecha vaya a dar a la bandera de Estados Unidos, y si enfoco bien, allá pega. Pero si el arco no está bien tensado, no está flojo, ¿a dónde va a ir a dar la flecha? Ahí nomás. No va a prosperar el objetivo por el cual yo quiero. El Señor ama el esfuerzo. El Señor ama el trabajo disciplinado suyo y no solo lo ama, lo va a recompensar. El Señor puso a Adán en el huerto y él le dijo que ahí debía de labrarlo y guardarlo. No le dijo, yo, mi hijito, yo le voy a dar la comidita, todo, no se preocupe. Le dijo, vas a labrarlo y vas a cuidarlo. Porque la escritura es tajante, amada iglesia. La fe sin las obras que es muerta. Y una oración que no nos mueve a la acción es que palabras, puras palabras vacías. Una oración a usted y a mí nos debe de mover a la acción mientras el ministerio de alabanza me acompaña. Y cierro con esto que encontré en una literatura cristiana que impactó mi ser. Dios, amada iglesia, no respalda la pasividad que se disfraza de espera espiritual. El Señor respalda la fidelidad, escuchen esto. El Señor respalda la fidelidad de aquel que pone su mano sobre el arado y va trabajando en el día a día, con esfuerzo, cansado, muchas veces diciendo, no entiendo, Señor, pero aquí voy.
porque su mirada, las manos en el arado, pero su mirada y su corazón puestas en el autor y consumador de la fe, en Jehová Jireh, en aquel que me sostiene, en aquel que es mi Padre, en aquel que no nos va a dejar. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy podemos nosotros decir y salir tranquilos y andar en nuestro día a día en el resto de este año y decir: Señor, yo voy con mi mirada puesta en ti. Voy trabajando, sí, me voy esforzando de una manera honesta, justa, sin llegar a la avaricia, a la codicia, pero yo voy trabajando, esforzándome con mis manos en el arado, pero amparado en que tú vas conmigo, tal como Moisés, tal como estuvo como Moisés, estuvo con Josué. El Señor te dice hoy: yo estaré contigo, Rosy. Yo estaré contigo, Norma. Yo estaré contigo, Brian, Jennifer. No te dejaré, no te desampararé, no quedarán avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? Y tal como dice allá en Isaías: yo soy el que te llevo de tu mano derecha, Josué y Liz, y te dice: no temas, no temas, yo estoy contigo. Crucemos ese Jordán, crucemos ese río. ¿Cuántos dicen amén? Y así, aunque no podamos ver, ¿qué sabemos? Que el Señor está obrando. Póngase ahí de pie y vamos a responder al Señor con este canto. En medio de tu circunstancia de vida, iglesia, en medio de cuestiones que tal vez tu lógica, tu razón no entienda, tal vez tú dices: me esfuerzo tanto y no veo resultados, hago aquí, hago allá y no veo resultados. Afiánzate de esta palabra, porque esta palabra de vasijas llenas en tiempos difíciles fue dada específicamente para usted, hermana Luz, para su familia. De parte del Señor fue dada para usted, Alejandra, fue dada para usted, Alan, fue dado para cada uno de nosotros. Levante sus manos y afirmemos este canto en nuestro corazón. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Sí, Señor, así lo creemos. Aquí estás, obrando en mí, te mueves en medio de tu pueblo, te adoraré, te adoraré. Veremos prodigios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, y te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas.
y así eres tú. Y así eres tú. Y así eres tú. Y así eres tú. Así es, Señor. Porque como Cese y como Ayagua vivimos por fe. Vivimos por fe, no vivimos por vista. No vivimos por lo que acontece en nuestro entorno. Vivimos por el Espíritu está tuyo, oh Dios. Creemos que veremos tu gloria en cada una de las áreas de la vida de CCI Comayagua. En las finanzas de tus hijos serán prosperados. Ellos tendrán empleos dignos, Padre. Empleos con paga digna y justa, Padre Santo, que viene de ti. Padre, bendecimos los negocios de cada uno de ellos, los emprendimientos, oh Dios, serán emprendimientos sostenibles que trasciendan a través del tiempo, Padre. Será un esfuerzo que permanecerá, Padre, sobre las deudas de tus hijos. En el nombre de Jesús, tú proveerás para que ellos sean libres de esa esclavitud de deudas, oh Dios. Padre, aquellos que desean hacer y pueden hacer inversiones, denle sabiduría para poder, oh Dios, invertir en esos lugares que tú ya tienes previstos para ellos. Padre, también clamamos por aquellas familias que aún no poseen casa propia. Aquí hay sueños, oh Dios. Aquí hay sueños de casas propias. Veremos, oh Dios, construcciones en CCI Comayagua. Veremos, Padre Santo, la edificación de esos hogares, Padre, donde estas familias te adorarán, donde estas familias levantarán altar a tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú proveerás para la educación de los hijos, de tus hijos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, terminando mes, ellos no comerán ansias. ¿Cómo haré? ¿Cómo haré con la matrícula? ¿Cómo haré con los gastos de mis hijos? Señor, tú de una manera sobrenatural les sorprenderás, Padre Santo. Porque tú estás con ellos, no los dejarás, no los desampararás, oh Dios. Y les proveerás tanto que de igual manera ellos podrán ser fuente de bendición para otros y en la obra misionera. Así lo creemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Levante sus manos mientras les bendigo con esta porción bíblica de Deuteronomios 28. CCI Comayagua, serás bendita en la ciudad. CCI Comayagua, tú serás bendita en el campo. Bendecimos hoy el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas. CCI Comayagua, hoy vengo a bendecir tu canasta y tu arteza de amasar. CCI Comayagua, serás bendito en tu entrar, serás bendito en tu salir. CCI Comayagua, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten en contra de ti. Por un camino saldrán huyendo en el nombre poderoso de Jesús. Jehová te enviará su bendición, CCI Comayagua, sobre tus graneros y sobre todo aquello en que tú pusieres tu mano, y te bendecirá Jehová en la tierra que Él te da, en la tierra que Él te pone. Te hará Jehová sobreabundar en bienes. CCI Comayagua,
el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y toda obra de las manos de tus hijos donde quiera que estén. CCI Comayagua, vengo a impartir sobre ti que prestarás a muchos y que tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima, CCI Comayagua, y no estarás debajo si obedeciereis los mandamientos que Jehová tu Dios te ordenó hoy. Así lo creemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de tu Espíritu Santo. Y nosotros decimos amén, amén y amén. Démosle gloria y honor y exaltación al Señor. Que el Señor me le bendiga. Salude ahí a la persona que tiene al lado. Nos vemos en nuestra celebración de oración de miércoles.